máximo del flujo mutuo en el hierro, ¿eh? Las caídas de tensiones en la resistencia y debido a la reactancia de dispersión son un pequeño porcentaje de la FEM respectiva, o sea, como le dije anteriormente, pequeño porcentaje, estamos hablando del orden, a ver, la caída de tensión total es aproximadamente 5%, así que verdaderamente cada uno de estos triángulos, así a grosso modo, es 2,5%, 2%, 3%. La caída total interna es del 5% que le había dicho anteriormente. Los ángulos phi, tanto phi 2 como phi 1, va a depender de la carga, ¿eh? Así que fíjense que si estamos en vacío, ¿no? Como dijimos anteriormente, no hay phi 2, sí hay un phi 1, pero a medida que se va cargando van a ir variando los dos sistemáticamente. Este, Aunque los ángulos, si bien no son iguales, van a estar muy cerca uno de otro. Bien. A ver si tenemos, sí, tenemos un poquito más de tiempo. Circuitos equivalentes. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros hemos determinado, digamos, los diagramas, o sea, las ecuaciones de tensiones eh, que manejan al transformador real, y en carga. Ahora lo que tenemos que buscar es un circuito equivalente que me permita a mí establecer esas ecuaciones y que me refleje, ¿eh? El funcionamiento real de la máquina, sin tener en cuenta la máquina, que me permita con ese circuito equivalente, yo voy a poder dimensionar la máquina, conforme bueno, a datos que me determinen, me digan las personas que quieran, este, que necesiten proyectarla, o inclusive mismo utilizar el circuito equivalente para analizar el funcionamiento del transformador sin tener el transformador funcionando, simplemente por un mero análisis del circuito equivalente. Por ejemplo, yo tengo un transformador y quisiera saber ese transformador qué rendimiento tendría para tal estado de carga. Listo. Con el circuito equivalente yo puedo tranquilamente determinarlo. ¿Qué caída de tensiones internas o qué regulación va a tener ese transformador para una serie de estados de carga? Con el circuito equivalente, determinando el circuito equivalente, yo puedo analizar perfectamente eh, esas preguntas o esas dudas que se me presentan, ¿eh? Y no tengo necesariamente que disponer del transformador. Con el circuito equivalente yo puedo hacer un montón de análisis del funcionamiento del mismo. ¿Qué tensión voy a tener en el secundario cuando tenga una determinada carga? Con el circuito equivalente lo puedo determinar. Entonces, la idea de conformar, o sea, la idea es encontrar una forma en que con las ecuaciones podemos llegar a tener, o sea, podemos llegar a tener una relación tal que eh, me cumpla esta ecuación. Tenemos tensión primaria aplicada va a ser igual a algo multiplicada por la corriente primaria. Ese algo no es más ni menos que el circuito equivalente. Entonces, yo a ese circuito equivalente le aplico la tensión primaria, analizo ese circuito equivalente con la tensión que tengo aplicado y de ahí obtendré el valor de la corriente. O viceversa, si yo tengo la corriente que me está circulando en la carga a través del circuito equivalente, puedo obtener qué tensión primaria debo aplicar para lograr ese valor de corriente. ¿Eh? Entonces, el circuito equivalente va a surgir a través de un razonamiento intuitivo. Fíjense, vamos a ir parte por parte. Este sería el transformador real.
circuito magnético en el cual tengo pérdidas en el hierro mayor que cero, habíamos dicho, o sea que había pérdidas en el hierro, un devanado primario que tiene una cierta resistencia primaria R1 y un cierto número de espiras, un devanado secundario que tiene una cierta resistencia secundaria con un determinado número de espiras secundario N sub 2. Este es un transformador real. Acuérdense en real porque tiene resistencia y porque tiene pérdidas en el hierro. Bueno, este es un esquema, ¿no? Que en realidad, si vamos a las conformaciones reales, podemos tener un transformador, digamos así, del tipo de columnas con un devanado primario y un devanado secundario, por decir algo, o sea, con dos devanados, que pueden estar uno en distintas columnas. Hola. Transformador real puede estar conformado, obviamente, por dos bobinas, las cuales cada bobina puede estar en una columna distinta. Puede ser que las dos bobinas estén en una misma columna, pero formando galletas, una arriba de la otra, o puede suceder que las bobinas estén sobre una misma columna, pero dispuesta en forma concéntrica. La gran diferencia va a ser, o sea, fíjense que en cuanto a resistencia no va a haber diferencia. ¿eh? O va a ser muy poca la diferencia. La gran diferencia va a estar dada por el flujo de dispersión. Acá vamos a tener, en esta primera conformación, vamos a tener un flujo de dispersión muy grande. Acá el flujo de dispersión va a ser mediano porque va a estar prácticamente, va a ser va a ser muy pequeño el flujo de dispersión, va a haber un gran flujo concatenado, y en este caso el flujo de dispersión va a ser chico, que es como normalmente se devanan o se ubican las bobinas en los transformadores actuales. El transformador de distribución o transformador de potencia es esta forma de utilización. En algunos casos se suele utilizar esto en forma de galleta, pero para la conformación de un mismo devanado, o sea, un mismo devanado primario, por ejemplo, que lo hagan, las bobinas se subdividen varias bobinas en forma de galleta, ¿eh? Pero el devanado secundario va a estar concéntrico en general. ¿eh? Entonces, la diferencia entre los tres casos es el tipo de flujo de dispersión que vamos a tener. Entonces, planteemos el transformador en carga. En el transformador en carga tenemos el circuito magnético en el cual vamos a tener pérdidas en el hierro y a su vez el mu en el hierro va a ser menor que infinito, o sea, no va a ser infinito, va a ser grande pero menor que infinito. En el circuito primario tenemos la tensión primaria aplicada y va a circular una corriente IU que va a entrar al punto por la convención consumidora, y este devanado primario tiene N1 espira con una resistencia R1, y debido a la corriente I1 se va a generar un flujo de dispersión en el aire phi de sub 1. De la misma manera, en el devanado secundario, a la celdia voy a tener una U2, va a salir corriente del punto I2 para ir a la carga, va a tener el devanado N2 espiras, una resistencia R2, y debido a la circulación de I2 se va a establecer un flujo de dispersión phi d sub 2. Lo común entre ambos devanados es el famoso flujo mutuo o flujo común phi. Todos estos elementos son los que tendremos en cuenta y tendremos que ir reduciéndolo para obtener, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este esquema que tenemos acá, donde existen elementos magnéticos, lo vamos a ir transformando poco a poco hasta establecer un circuito eléctrico que me permita analizar el funcionamiento tal cual como está funcionando acá, con flujo, con hierro, pero en vez de tener hierro, en vez de tener flujo, vamos a tener tensión, corrientes, resistencias y reactancias. Quizás por ahí alguna admitancia y alguna susceptancia.
No sé si está claro a lo que quiero llegar a realizar. La explicación que le di es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo difícil es hacerlo, pero es a lo que quiero llegar. Partiendo de esto, llegar a un circuito equivalente conformado por resistencias e inductancias, en algún caso será capacitores, ¿eh? Con tensiones y corrientes según corresponda, ¿eh? Que va a funcionar de la misma manera que funcionaría el transformador real en distintos estados de carga o de funcionamiento. ¿Se entiende de dónde quiero llegar? Quedó claro, ingeniero. Bien, 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 bien. Ah, perfecto, excelente. Bien, fíjense, vamos a... lo primero que se me ocurre sacar es este flujo de dispersión. Este flujo de dispersión acá me está molestando. Entonces, ¿qué hacemos? Este flujo de dispersión, como habíamos visto anteriormente, ¿qué relación le habíamos encontrado? Este flujo de dispersión, la relación que le habíamos encontrado era la reactancia de dispersión, ya que el flujo de dispersión me producía, perdónenme, me estoy yendo para atrás, el flujo de dispersión me producía la fuerza electromotriz de dispersión, que a su vez era J X dispersión por la corriente. Así que si yo al flujo de dispersión lo reemplazo de alguna manera para que aparezca esto, y bueno, estamos logrando el cometido. Entonces, fíjense, de acá pasamos a otra conformación. Igual, lo único que, bueno, en vez de flujo de dispersión, ¿eh? Lo que vamos a hacer es sacar la reactancia. ¿Eh? Fíjense, acá tenemos R1, perdón, lo primero que hicimos fue sacar la caída, discúlpenme, primero que hicimos fue sacar las pérdidas en el cobre. ¿Eh? Acá tengo resistencia R1, en este cobre va a haber pérdidas, en este cobre va a haber pérdidas. ¿Cómo, cómo sacamos las pérdidas en el cobre de esta bobina y transformarla en ideal o pseudo ideal? Sacando la resistencia como circuito equivalente, una resistencia tal que multiplicada por el cuadrado de esta corriente me dé las pérdidas en el primario. Lo mismo en el secundario. Saco la resistencia, lo pongo en serie con el circuito y por esa resistencia, que es la resistencia de este vanado, va a circular la corriente I2 tal que resistencia por I2 cuadrado me quedan las pérdidas en el cobre secundario. Pérdida en el cobre primario, pérdida en el cobre secundario. ¿Eh? ¿Qué tenemos acá? La tensión 1 aplicada, acá vamos a tener la tensión 2 secundaria, y acá vamos a tener las dos fuerzas electromotrices como habíamos analizado en el diagrama vectorial. La fuerza electromotriz inducida primaria más la fuerza electromotriz de dispersión, porque todavía no lo sacamos, yo cometí ese pequeño error. Me queda la fuerza electromotriz primaria más la fuerza electromotriz de dispersión primaria. Acá me queda la fuerza electromotriz secundaria más la fuerza electromotriz de dispersión secundaria. Ya estamos desrealizando, sacando el transformador real, lo estamos tratando de transformar este transformador en un transformador ideal. ¿Eh? Lo primero que hicimos fue sacar todas las pérdidas en el cobre de este transformador. Todavía no es ideal. Próximo paso es sacar justamente, que me está molestando, esta E de 1 y esta es de 2. ¿Cómo lo hago? Y sacando en serie, con la resistencia, una bobinita, tal que esta bobina tenga como valor la reactancia de dispersión primaria, y en el secundario, la fuerza electromotriz de dispersión secundaria va a estar dada justamente por la reactancia de dispersión secundaria multiplicada por la corriente I2. ¿Eh? Esta, la E2 de 2, que la teníamos sumando con E2, ahora la tenemos en serie con R1, tal que E2 es igual a X2 por I2. En el primario lo mismo, en serie con R1 va a estar la X1. ¿Por qué?
porque es X1 por Y1 es igual a la E de 1 que se la sacamos de la suma de E1 que teníamos anteriormente. ¿Lo ven? Esta E de 1 vino a parar acá con una inductancia y esta E de 2 vino a parar acá con otra inductancia, o un reactor ideal. Todos los elementos que vamos a estar sacando, conformando, van a ser ideales, que son los que van a conformar el circuito equivalente al cual quiero llegar. Pregunto hasta acá, ¿alguna duda? Fíjense que del hierro no hicimos nada, no hemos tocado nada. El circuito magnético ha quedado tal cual como veníamos trabajando anteriormente. Pero cada vez estamos transformando este transformador real en un transformador ideal. Le estamos sacando todos esos elementos que lo hacían real. Por ahora llegamos a la mitad de las cosas. Preguntas, por favor. Bien, Franco. Muy bien. Sigamos ahora. Bueno, el núcleo no es ideal, como habíamos analizado al principio, debido a las pérdidas en el hierro y la permeabilidad no era infinito. Grande, porque es hierro, pero no infinito. Entonces, a las pérdidas en el hierro no es ni más ni menos, esto ya lo habíamos analizado, que calor. Yo a estas pérdidas en el hierro la puedo asociar, perdón, sí digo bien, las pérdidas en el hierro, que es calor, lo puedo asociar a un elemento de circuito eléctrico, ¿eh? Que lo represente fielmente y que libere calor. ¿Cuál es el elemento de circuito eléctrico, el elemento ideal de circuito eléctrico que pueda reemplazar o que me pueda, no reemplazar, que me pueda permitir determinar las pérdidas por calor? Exactamente, la resistencia. Y por esa resistencia va a tener que circular una corriente que en definitiva es lo que vamos a denominar la corriente de pérdida, tal que la resistencia, esa resistencia que ustedes definieron, multiplicada por esta corriente de pérdida al cuadrado, me dé exactamente el mismo valor de pérdidas que tengo en el hierro, pero acuérdense, estas pérdidas en el hierro son pérdidas originadas por el flujo variable, el flujo común en el hierro. Es un flujo variable. Eran pérdidas por histéresis y pérdidas por corriente de Foucault. De la misma manera, la permeabilidad, que no es infinita, pero es grande, me va a permitir a mí establecer un flujo común, y ese flujo común lo vamos a asociar a una corriente de magnetización que sería la que da origen a ese flujo. Nosotros antes habíamos determinado que el flujo estaba conformada se debía a la fuerza magnetomotriz, eh, a la fuerza magnetomotriz resultante. Justamente esa fuerza magnetomotriz resultante la habíamos asociado, era igual a la N1 por I0. Pero esa I0 tiene incluida, esa I0 yo la puedo medir, pero esa I0 tiene incluida a la corriente magnetizante, que es la que verdaderamente crea al flujo, y también esa I0 va a va a estar relacionada también con esta corriente IP. Estas dos corrientes, IP e IM, son meramente eh, académicas. Estas corrientes yo las separo, las establezco, las impongo lisa y llanamente para poder determinar el circuito equivalente y poder analizar, para poder estudiar el transformador. Realmente no existe en esta corriente. La que existe es la conformación de estas dos corrientes, que no es ni más ni menos que la corriente de vacío, como vamos a ver ahora en adelante. Si logramos sacar IP e IM fuera del núcleo, lograremos obtener un transformador ideal. Habrá que agregar una impedancia que cumpla con ello, dice acá
Entonces, fíjense, como el transformador, yo le estoy aplicando directamente U1 sobre el transformador propiamente dicho, me queda establecido E1 del lado primario y E2 del secundario, yo tranquilamente puedo sacar esa resistencia que habíamos dicho anteriormente y por el cual circula una corriente de pérdida, fuera de lo que sería el transformador real o semi-real hasta ahora. Entonces, esa resistencia de pérdida que me haría circular la corriente de pérdida y que me establece las pérdidas en el hierro, la saco en paralelo, perdón, para el otro lado, en paralelo con el transformador, con el primer transformador. Me queda hasta RP en paralelo. Y también saco en paralelo un reactor, una inductancia ideal por la cual circula la corriente IM. Todo esto, ¿por qué? Porque van a estar asociados al valor, en este caso E1, tal que IP va a ser igual a las pérdidas en el hierro que representa esta resistencia, ¿eh? Pérdidas en el hierro que representa esta resistencia, dividido esta fuerza electromotriz al cuadrado. O sea que la resistencia acuérdense, las pérdidas en el hierro va a estar dada por la E, en este caso E1 al cuadrado sobre RP. ¿Sí? De acá despejamos RP y vamos a tener que es E1 al cuadrado sobre las pérdidas en el hierro. Digo E1 porque en este momento nosotros estamos sacando este grupo de elementos de circuito hacia el lado primario. Tranquilamente lo podríamos estar colocando del lado secundario. Tendría obviamente otros valores como veremos más adelante. Pero lo importante es que esta E1 aplicada sobre esta R de pérdida me da una circulación de corriente IP tal que sobre esta resistencia va a haber una potencia de pérdida igual y equivalente a las pérdidas en el hierro debido al flujo variable. Pérdidas por histeresis y pérdidas por corrientes parásitas. No significa que esta corriente IP sea la corriente parásita en el hierro, nada que ver. Esto es una corriente equivalente que circulará por esta resistencia RP, que es meramente circuital, pero sí me va a dar una potencia igual a la potencia de pérdidas en el hierro. Y esta corriente magnetizante que va a circular por este inductor es la corriente magnetizante que me va a permitir a mí generar este flujo común. Entonces, fíjense en que de un transformador real que teníamos al principio, fíjense cómo he llegado a un transformador ideal. Este transformador ideal era el transformador anterior que le fui sacando las resistencias correspondientes a las pérdidas en el primario y en el secundario, pérdidas en el cobre, las reactancias de dispersión que interpretarían al flujo de dispersión primario y flujo de dispersión secundario, y un brazo de excitación, lo podemos llamar, que corresponde a las pérdidas en el hierro, todo el hierro, y al flujo concatenado en ese hierro del circuito magnético. Me queda solamente acá un elemento de circuito que es el transformador ideal que analicemos al principio. Fíjense, esta resistencia aporta pérdidas, esta reactancia aporta flujo de dispersión, esta resistencia aporta pérdidas en el hierro, este es el flujo común, y así sucesivamente. ¿Qué aporta este
transformador ideal? Pregunto yo. La relación de transformación. Exacto. Señores, hemos llegado al circuito equivalente exacto del transformador. Y acá, bueno, le agregamos como no referido, porque fíjense, no referido porque el transformador sigue manteniendo la relación de transformación que tendría inicialmente el transformador real. Cada elemento está del lado que corresponde, salvo, digamos, la rama de excitación, que podría estar de este lado, podría estar del otro lado, según conveniencia, según la conveniencia para el análisis que quiere hacer. Pero fíjense, la resistencia primaria y la reactancia de dispersión primaria está del lado primario, si lo queremos llamar así, y la resistencia y la reactancia secundaria está del lado secundario. Por lo tanto, yo esto no lo he referido, no le he pasado al primario. Por lo tanto, no lo he referido. Ni esto, ni todos estos circuitos, tanto el serie como el derivación, no lo he pasado al secundario. Por lo tanto, no está referido. Es lisa y llanamente circuito equivalente exacto, pero no referido. Preguntas de cómo llegué del transformador real a este circuito equivalente exacto. ¿Se entendió? ¿Cómo se fue haciendo el análisis? A Sí, partir de acá, entendió, profe. Javier, a partir de acá, Pedro, a partir de acá, todos los que están presentes ahora, lo que viene es simplemente relación. Son todas relaciones que se van a armar. El trabajo duro, digamos, el trabajo sucio ya lo hemos hecho. Sacar pérdidas, sacar dispersión, a ver, arrancar todo eso del transformador real para llegar al circuito equivalente con el transformador ideal, es el trabajo más complicado, verdaderamente. Más que nada explicarlo, pero lo que viene ahora, ya a partir de acá, es agarrar a hacer circuitos equivalentes eh, referidos, hacer circuitos equivalentes aproximados, que van a depender de las necesidades que nosotros tengamos, de las necesidades que tengamos nosotros de aplicación de ese circuito equivalente. O sea, según lo que estemos buscando, ¿eh? Vamos a utilizar el circuito equivalente que querramos. Medio raro, o sea, no imposible, pero es muy difícil que se utilice este circuito equivalente. Lo más normal es que se utilice el circuito equivalente referidos o inclusive circuito equivalente aproximado. Exacto, para casos de laboratorio muy particulares puede llegar a ser utilizado. Vamos a dejar acá, hemos llegado bastante, hemos adelantado bastante, así la clase que viene ya empezamos a ver los circuitos equivalentes, empezamos a hacer las referencias y vemos los circuitos equivalentes aproximados. Pero ya con llegar acá ya hemos tenido un avance bastante importante, ¿eh? Así que vamos a continuar en la próxima clase. Pregunto si quedó algo en el tintero, alguna pregunta de lo que estuvimos hablando del transformador real o cualquier otra pregunta, digamos, de bueyes perdidos o de administrativa. Escucho. Profe, mi consulta es, esto estamos hablando de un transformador real. En el Sí, ideal, el E1 es solamente el único dato que tenemos de comparativa con el E1 como el E2 y el E1 como el U2 son las únicas comparativas que tenemos con el ideal, ¿no? Y con real. Mira, E1 y E2, primero de todo, no son datos que lo vas a poder medir, en principio, salvo el E2, a lo mejor trabajándolo en vacío. Eh, U1 y U2 son valores que vos medís. La corriente I1 e I2 son valores que vos las medís.
Buenas noches, Estefano. Entonces, a partir de esos valores, la potencia, ¿eh? La potencia en el cobre, vos vas a poder medir la potencia en el cobre primario y secundario en forma conjunta, probablemente, o mejor dicho, conjuntas con la potencia de pérdidas en el hierro. ¿Eh? Todos esos elementos, que ya lo vamos a ver, no quiero tampoco adelantar demasiado. Todos esos elementos que nosotros vamos a medir a través del ensayo me van a permitir a mí llegar a obtener un circuito equivalente. Llegar a obtener el circuito equivalente exacto no es fácil. ¿Eh? Hay que hacer una serie de suposiciones para poder llegar al circuito equivalente exacto. Circuito equivalente aproximado, sí, es lo primero que vamos a poder determinar. Pero eh, eh, si, no sé si te estoy respondiendo bien la pregunta, para el análisis, o mejor dicho, para ver el funcionamiento de este transformador para distintos estados de carga, o sea, según para lo que lo necesitemos analizar, bueno, llegaremos a determinar los valores de E1 y E2, ¿sí? Pero determinarlo, no medirlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este transformador ideal realmente no existe, lo hemos impuesto nosotros. Hemos llegado a esta situación simplemente para poder analizar el funcionamiento de todo esto. ¿Qué es todo esto lo que estoy marcando yo acá? Pero el transformador, ¿qué? El transformador real es todo esto. Así como te dijeron en Electro 1 que vos podés, ustedes hicieron análisis, hicieron ejercicios con elementos ideales de circuito, resistencia, inductores, capacitores, yo acá he transformado mi transformador ideal en una serie de elementos ideales electrotécnicos. Llámese, R1 y R2 son resistencias ideales. X1 y X2 son reactores o inductores ideales. RP es una resistencia ideal. XM es una reactancia ideal. ¿Por qué? Porque yo sé cómo funciona esto desde el punto de vista circuital. Lo que hemos incorporado hoy es esto, el transformador ideal. Todos tomados individualmente, sí, tomados individualmente, son elementos ideales de circuitos. ¿Eh? Llámese, ya te digo, resistencia, reactancia y capacitores, estudiado en Electro 1, transformador ideal, buenas noches, Pedro, transformador ideal, estudiado hoy como elemento ideal. Pero todos, trabajando juntos, me permiten analizar el funcionamiento del transformador ideal que pusimos inicialmente. Este transformador ideal. ¿Entendió entonces? Chao, Juancito. Profe, Bien. Sí, Emir. profe, con ideal se refiere a que las resistencias y el inductor se comportan de manera lineal y se puede aplicar la ley de Ohm y todo, ¿no? Perdóname, no te entendí. ¿Qué me dijiste? Si con ideal se refiere a que las resistencias y las inductancias representando todo lo que pasa en el transformador se comportan de manera lineal Sí, o sea, y se puede usar la ley de Ohm. cumplen las leyes de la electrotecnia. Chao, Ezequiel. La resistencia cumple la ley de Ohm, todo cumple la ley de Ohm, de Kirchhoff, todo perfectamente. Este transformador lo único que cumple es la relación A, ¿eh? Que yo tengo que E1 sobre E2 es A. Todo el resto todos son elementos ideales, con los cuales puedo aplicar todas las leyes de electrotecnia que aprendimos en Electro 1 y parte, bueno, creo que transformador ustedes vieron también, transformador ideal en Electro 1. Si no lo vieron en Electro 1, lo vieron en máquinas eléctricas 1. ¿De acuerdo, Emir? Sí. Chau, Franco. Bueno, colorín colorado, me voy a dormir. Voy a comer algo y me voy a dormir. Gente, que tengan una linda noche, que descansen y bueno, buen provecho para aquellos que le toque cenar ahora.